Perfecto. El día de hoy igualmente tendremos una sesión práctica, sin embargo, para ello daremos una introducción teórica acerca de los modelos que vamos a utilizar en Orange. Bien, justamente esta parte está encadenada con lo que habíamos estado revisando acerca de la estimación de máxima verosimilitud y aquí es donde todo converge, digámoslo así. Aquí es el punto en donde se enlaza toda la teoría vista acerca de, el criterio de máxima verosimilitud con el aprendizaje automático, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? En el aprendizaje automático nosotros no intentábamos directamente encontrar una distribución de probabilidad de una variable, tal como habíamos visto en el criterio de máxima verosimilitud. Si nosotros recordamos, aquí está, en la estimación de máxima verosimilitud, la idea es encontrar los parámetros de un modelo, pero nótese que aquí el modelo es simplemente de una distribución de probabilidad conjunta, ¿no? Cuando hablamos de modelos de clasificación o modelos de regresión. En los dos casos hablábamos de una distribución de probabilidad condicional. Básicamente es una variable de la cual deseamos conocer su valor o queremos predecir su valor, dado que tenemos el conocimiento de los valores que toman otras variables. Bien, en este sentido, entonces, lo que nosotros intentamos aquí es encontrar un criterio de máxima verosimilitud, pero condicional. Le vamos a colocar aquí. MLE, máxima verosimilitud, estimación de máxima verosimilitud por las siglas en inglés, MLE condicional. Bien. Este criterio entonces de máxima verosimilitud condicional pues se enfoca en intentar estimar un modelo, vamos a llamarlo igualmente P model, le habíamos estado llamando, ¿no es cierto? P model, que igualmente será sobre la variable desconocida Y. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de Y? En este caso la variable Y es la variable que queremos estimar, que queremos predecir. Pero cuando estamos creando modelos condicionales, nosotros tenemos el conocimiento de la variable de ingreso, la variable X. En este caso, los modelos que nosotros vamos a ajustar, lo que van estas variables de ingreso, la variable X, lo que van a modificar son los parámetros de una familia de funciones. Entonces aquí Y, digámoslo así, yo tengo o deseo estimar el valor de Y dado alguna función de X, donde esta función de X se encuentra parametrizada por un conjunto de parámetros teta que hemos colocado aquí. Bien, entonces esto, digámoslo así, esto resulta interesante porque quiere decir que para cada uno de los valores que me dé como resultado esta función, ¿sí? Si yo tengo esta función con algunos valores específicos, entonces yo tendré una distribución de probabilidad sobre Y. Bien, no sé si se entiende, si hay alguna consulta hasta aquí. Ninguna todavía. Perfecto. Entonces, si nosotros lo vemos de esta forma, entonces el criterio, digámoslo así, de máxima verosimilitud que vamos a poner aquí, o la forma de estimar estos parámetros teta que nosotros tenemos aquí, pues seguirá el mismo criterio que habíamos visto antes. Simplemente vamos a elegir el conjunto de parámetros teta, el cual va a maximizar pues la suma en todo el conjunto de datos
del logaritmo de la probabilidad dada por el modelo, esta variable y, dado esta función parametrizada con este conjunto de parámetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo aquí? Pues vamos probando diferentes valores de teta, de eso se trata, ¿no es cierto? Vamos probando diferentes valores de teta, de tal manera que vamos modificando esta función. Esta función tendrá una forma específica y que vamos al final a maximizar la probabilidad de los datos observados. Recuerdes aquí que tenemos la probabilidad, aquí es de y, pongámosle super i, del iésimo dato y también del xi, ¿no es cierto? Recuérdese que nosotros tenemos como datos de entrada, tenemos i o m cantidad de filas y básicamente es el índice de cada una de esas filas. Entonces me dice de las variables x, de la iésima fila, el valor específico en la columna y. Como vemos, el criterio este de Canadá es exactamente lo mismo. Lo único que hemos cambiado es que ahora la probabilidad de la variable que estamos buscando ya no es x, bueno, que ahora es y adicionalmente está condicionada en una función de los valores de entrada con un conjunto de parámetros. ¿Qué es lo que buscamos? Pues básicamente del modelo buscamos encontrar este conjunto de parámetros teta, debido que el modelo de probabilidad habíamos quedado que nosotros ya lo preestablecemos, ya le decimos vamos a trabajar con tal distribución, por ejemplo, vamos a trabajar con anormal, vamos a trabajar con la binomial, o vamos a trabajar con una multinulli o una de Bernoulli. Ya nosotros prefijamos la forma del modelo dependiendo de lo que queremos obviamente estimar, dependiendo de esta variable y. Si esta variable y puede tomar nada más dos valores, entonces hablamos de un modelo de Bernoulli. Si en cambio esta variable y puede tomar valores continuos, hablamos de una normal. Bien, entonces ya preestablecemos el modelo, eso ya lo habíamos hablado antes. Adicionalmente ahora también vamos a preestablecer esta función f, es decir, esta función o esta familia de funciones f. Esta familia será una familia lineal, o será una familia sigmoide o de qué forma será esta familia. ¿Sí? Entonces, este es el criterio general. Ahora, ¿qué sucede si es que nosotros le vamos dando formas específicas tanto a este modelo como también a esta función? Bien, primero, si yo al modelo estoy hablando de que esta variable lleva o puede tomar valores continuos, pues estoy hablando de un modelo de regresión en este caso, porque dado un conjunto de entradas, estoy intentando estimar un valor de un continuo de valores, eso lo habíamos llamado como regresión. Y si luego esta f digo que es una función lineal, entonces estoy hablando de un modelo muy conocido por la mayoría de nosotros llamado el regresor lineal. Entonces, el regresor lineal, y esto es interesante, el regresor lineal no es más que el criterio de máxima verosimilitud condicional para un caso específico de modelo y un caso específico de función paramétrica. Entonces, vamos a poner esos casos específicos, ¿no? En el regresor lineal. En el regresor lineal, nosotros decimos que esta probabilidad o el p-model, vamos a ponerlo aquí, el p-model elegido va a seguir una distribución normal. Una distribución normal, obviamente, de la variable y, dado un conjunto de parámetros. En este caso, los parámetros son la media, que va a depender de x, ¿no es cierto? Y la varianza, que también puede ser una función de x. Como decimos, este mu, estos dos parámetros que nosotros tenemos aquí, la media y la varianza, no son valores ya constantes ahora, sino son valores
variables, son valores que cambian, son funciones que dependen del dato de entrada. Básicamente este u de x y este sigma al cuadrado de x es el f que he puesto aquí. Ahora, cada uno de estos en realidad se encuentra parametrizado por un conjunto de parámetros. Si yo quiero escribir por acá afuera para que se entienda, mu de x, en realidad esto es igual a decir que esto es un mu de x parametrizado con un conjunto de parámetros, le voy a llamar w, conjunto de parámetros. Y esto, para el regresor lineal específicamente, es igual a la siguiente fórmula. La W transpuesta por el conjunto de variables de X. A esta ecuación que acabo de colocarle aquí, es la ecuación de la recta. Si todos vemos, bueno, en realidad no de la recta. Si es de nada más dos dimensiones, pues si hablamos de la ecuación de la recta, pero si no, estamos hablando de la ecuación del plano, ¿no es cierto? Y en más de tres dimensiones, la ecuación del hiperplano. Nosotros conocemos esta ecuación, ¿verdad? Para ser más generales, este conjunto de parámetros W, pues se le conoce a veces como peso, es un conjunto de parámetros que puede ir desde W1 hasta N parámetros, más un factor de vías adicional. Bien, con esto entonces tendríamos definida la ecuación del regresor lineal. Entonces vemos que el regresor lineal no ha sido más que un caso específico del criterio de máxima verosimilitud, ¿no es cierto? En el criterio de máxima verosimilitud adicionalmente se asume que este sigma cuadrado de x realmente no depende de x, sino que es una constante. Una constante arbitraria que en realidad no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? Porque en realidad lo que nosotros buscamos es estimar cuál es el valor de la media. Estimar cuál es este valor de la media, porque es justamente en la distribución normal, en la media, en donde se tiene el valor con máxima probabilidad. Entonces, realmente estimar toda la distribución de probabilidad no nos es tan útil. Lo que sí nos es útil es estimar esta media, y es por eso es que cuando se estudia el regresor lineal, realmente no se toma en cuenta que esto nace de distribuciones de probabilidad, sino solo se plantea ahí la ecuación de recta. Pero en realidad esto nace de la distribución de probabilidad que deseamos encontrar. Bien, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Ninguna duda. Bien, entonces, dicho esto de acá, pues simplemente vamos a aplicarle la ecuación que acabamos de encontrar. Esta ecuación vamos a aplicarle al criterio este de máxima verosimilitud condicional. En ese caso, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría que el- la estimación de los parámetros, en este caso los parámetros son W, ¿no es cierto? La estimación de sus parámetros W, pues va a ser igual al conjunto de parámetros, al teta, que a la fin, bueno, podríamos reemplazarle por W, de hecho lo voy a reemplazar por W, que son los parámetros que deseamos estimar, ¿no? A la final, ¿para qué estarle poniendo teta si se llaman W? Los parámetros que deseamos estimar, pues es simplemente el sumatorio del logaritmo de la distribución normal, ¿no es cierto? De y super i condicionado en las funciones paramétricas de la media, en este caso, parametrizado con W. Ya sabemos a qué es igual este de aquí, ¿no es cierto? Lo habíamos escrito antes. Y también parametrizado con sigma al cuadrado. No le voy a hacer función de x a este porque habíamos dicho que es una constante. Bien, básicamente es este el criterio de máxima verosimilitud. Bien, ahora sacándole nada más de esto que le habíamos llamado antes L, ¿no es cierto? Que es lo que necesitaríamos optimizar para poder resolver este problema de maximización.
pues esto sería igual al sumatorio del logaritmo, ¿no es cierto? Y vamos a reemplazar la fórmula de la normal. Sabemos cuál es, ¿no es cierto? 1 sobre la raíz de 2pi sigma al cuadrado, como esto es una constante, la exponencial de menos y super i menos la media, ¿no es cierto? Pero aquí la media es una función de x, entonces ponemos aquí la fórmula de la media. W transpuesta por x super i, todo esto elevado al cuadrado, y esto de aquí dividido para 2 sigma al cuadrado. Esa es la fórmula, ¿no? Es la fórmula de la normal, nada más. No hemos hecho nada. Solamente hemos reescrito esto con respecto a la fórmula de la normal. Bien, no sé si ahí hay alguna consulta hasta ahí. ¿Ninguna? Bien. No, Este, este logaritmo, al tener un producto, pues el logaritmo de un producto puede aplicarse a cada uno de los términos como el logaritmo del primer término menos el logaritmo del segundo, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser igual al sumatorio, pongámoslo así, de que de todo esto, del logaritmo del primer término quedaría del logaritmo de 1 sobre la raíz de 2 y sigma al cuadrado, ¿no es cierto? Menos el logaritmo del exponencial, se elimina, entonces quedaría aquí menos y super i menos w transpuesta por x y esto elevado al cuadrado y dividido para 2 sigma al cuadrado. Bien, simplemente he aplicado las propiedades del logaritmo nada más, ¿no es cierto? Ninguna cosa del otro mundo. Bien, nada, ahora el logaritmo de 1 sobre la raíz de 2 pi sigma al cuadrado no dependen de m, ¿no es cierto? Entonces todo esto puede ser considerado una constante a los ojos de este sumatorio. Entonces me quedaría esa constante multiplicado por el sumatorio de 1. El sumatorio de 1, si el sumatorio es hasta m, es igual a m, ¿no es cierto? Entonces me quedaría aquí que esto es el logaritmo de 1 sobre la raíz de 2 pi sigma al cuadrado multiplicado por m. Sí, simple aplicación de las propiedades del sumatorio. Bien, y el otro término, ese sí es, ¿qué cosa? Dependiente de m, ¿no? Porque aquí está, bueno, dependiente de i, en este caso, porque aquí está el i en todos los términos. Realmente puedo, este término sí podría sacarle ya por fuera, ¿no es cierto? De hecho, vamos a hacerle así, porque el 1 sobre 2 sigma al cuadrado no depende de i, entonces puede salir como una constante, 1 sobre 2 sigma al cuadrado, sumatorio de y super i menos omega t x super i, esto elevado al cuadrado. Así nos quedaría. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien. Ahora, recordemos que este es el valor de L, ¿no es cierto? El valor de L es el que desearíamos nosotros maximizar. Bien, este es normalmente el que deseamos nosotros maximizar aquí. Ah, bueno, aquí todavía nos queda algo más por hacer, ¿no es cierto? Aquí tenemos el logaritmo de 1 sobre la raíz de 2 pi sigma al cuadrado. Esto podríamos pasarle a ver, aplicar el logaritmo de 1 menos el logaritmo de la raíz de 2 pi sigma al cuadrado, pero
es la raíz de 2 pi sigma al cuadrado, el logaritmo de una potencia se convierte en una división. Entonces, esto me quedaría igual a que menos m, ¿no es cierto? Dividido para 2 por el logaritmo de la raíz. Logaritmo de 2 pi sigma al cuadrado. Bien, menos 1 sobre 2 sigma al cuadrado, sumatorio de y menos wt xy elevado al cuadrado. Ahora sí estamos completos, ¿no? Bien, ahora recordemos que este es L. L era el valor que nosotros deseamos maximizar. Aquí está. L es todo lo que tengo aquí, ¿no? Todo lo que está en el sumatorio. Eso es el valor de L. Eso deseamos maximizar. Ahora, sin embargo, yo pudiera aplicar igualmente una propiedad de los problemas de maximización. Si yo multiplico al argumento que deseo maximizar por menos 1, pues se convierte en un problema de minimización. Bien, entonces voy a hacer eso simplemente para no trabajar con esos signos negativos que tengo ahí. Entonces, básicamente, eh, voy a llamarle a este NL, que es el L negado, que es lo mismo que teníamos antes, ¿no es cierto? Que es M partido entre 2 por el logaritmo de 2 pi sigma al cuadrado más 1 sobre 2 sigma al cuadrado sumatorio de y super y menos wt x super y elevado al cuadrado. Solamente multiplicado por menos 1. Entonces ahora el criterio de máxima verosimilitud se transforma en un problema de minimización. Eso es lo que acabo de decir, ¿no? Entonces ahora ya no maximizo, sino minimizo el NL que tengo acá. Bien, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Hay alguna consulta? Hasta aquí. ¿Hay alguna consulta? No, ingeniero. Bien, lo dicho antes, ¿no es cierto? Cuando yo intento minimizar con respecto a W, pues miro cuáles son constantes. Vemos que en este caso el primer término de NL no depende de W, entonces este término se puede eliminar. Bien, adicionalmente de este término que nosotros tenemos aquí, el 1 sobre el sigma al cuadrado también lo voy a eliminar. Y me voy a quedar con lo siguiente. Voy a quedarme que esto va a ser igual al argmin de 1/2 del sumatorio de y super y menos w transpuesta x super y elevado al cuadrado. Le he dejado a propósito este 1/2. También hubiese podido quitarle, ¿no? Pero le he dejado a propósito este 1/2 porque luego me va a servir para una simplificación nada más. Pero solo por eso lo he dejado. De ahí también puede quedar por fuera, ¿no? Ya con esto es suficiente, en realidad. Con esto yo pudiera ya minimizar, aplicar cualquier algoritmo de minimización de esta función y ya estaría. Sin embargo, se puede encontrar, o se puede resolver este problema de minimización de forma analítica. Es decir, puedo yo trabajar aún más en esta expresión que tenemos aquí para eh, tener el problema ya resuelto de forma analítica, no aplicar ningún método numérico para su resolución, no es necesario. Bien, cuando yo tengo una expresión de esta forma, el sumatorio de xy menos wt por y elevado al cuadrado, eso se puede expresar de forma matricial de la siguiente manera. Esto es igual a el argmin que teníamos multiplicado por w de 1 sobre 2 de la matriz Y menos, bueno, es del vector Y en realidad, menos la matriz X
multiplicado por W. Aquí simplemente hago el cambio para que no, para eliminarme la transpuesta que tengo aquí. Todo esto, la transpuesta, estos son ya matrices, ¿no? Multiplicado por una multiplicación de matrices de Y menos X por W. Esto y esto es igual, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Si es que estos los convertimos en matrices, vamos a ver que es exactamente igual a lo que hemos colocado acá arriba. Bien. Ahora, cuando lo tenemos expresado de esa manera, pues resuelvo el problema de minimización, en este caso mediante el gradiente. Entonces, calculo el gradiente con respecto a W de 1/2 de Y menos X omega transpuesta, ¿no es cierto? Multiplicado por Y menos X omega. Y esto tiene que ser igual a 0 para poder encontrar el W óptimo. Eso es lo que buscamos. Bien, esta transpuesta le voy a, a repartir a cada uno de los términos del sumatorio. Entonces esto me va a quedar el gradiente de 1/2 de Y transpuesta menos, ¿qué cosa? Bueno, como está la transpuesta se cambia, W transpuesta, X transpuesta, multiplicado por Y menos X W, y eso tiene que ser igual a 0. Bien, vamos a continuar. Otra diapositiva. Perfecto, aquí vamos a ir realizando la multiplicación de cada uno de los términos. De este término por los dos de acá, luego de este término por los dos de acá. Sí, vamos a realizar esa multiplicación. Entonces, primerito me quedaría el gradiente con respecto a W de 1/2 multiplicado por el primero era Y transpuesta por Y, entonces queda Y transpuesta multiplicado por Y, menos el segundo es Y transpuesta, ¿no es cierto? Que era el primer término, multiplicado por X W, por X W, menos, ¿no es cierto? W transpuesta por X transpuesta, multiplicado por Y, me corrigen si me equivoco, y aquí sería más, ¿cierto? W transpuesta, X transpuesta por X y por W, así quedaría. Y esto tiene que ser igual a 0. Bien, aquí podemos realizar ciertas agrupaciones. Vamos a ver, aquí tenemos un término que dice Y transpuesta X por W. Esto de aquí es igual a lo siguiente. Esto de aquí es igual a X por W transpuesta, ¿no es cierto? Si le cambio estos dos, agrupo estos dos y les coloco antes del Y transpuesta, queda XW transpuesta multiplicado por Y. Ahora esta transpuesta puedo aplicarle a cada uno de los términos y esto es igual a W transpuesta por X transpuesta por Y. Sí, eso si recordamos el álgebra lineal, ¿no? El álgebra lineal teníamos todas estas eh, operaciones. Bien, si nosotros hacemos eso y cambiamos este término de aquí, nosotros vemos que este término de aquí es exactamente igual al de acá, ¿qué me queda? Pues me queda que el gradiente con respecto a W de 1/2 multiplicado por Y transpuesta por Y menos, esto es igual a este de acá, menos 2 veces, ¿qué cosa? W transpuesta, X transpuesta, Y, ¿no es cierto? Más W transpuesta, X transpuesta, multiplicado por X por W, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Bien.
Nada, lo que vamos a hacer ahora es a multiplicar este 1/2 y para eso lo dejamos. Y vamos a ver aquí la utilidad de ese 1/2. Este 1/2 lo vamos a multiplicar en cada uno de los términos. Entonces me quedaría que el gradiente va a ser igual, o el gradiente W de 1/2 de Y transpuesta por Y menos W transpuesta por X transpuesta por Y más 1/2 de W transpuesta por X transpuesta por X por W. Y esto es igual a 0. Bien. Luego, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda de todo esto? Aquí es igual Y transpuesta por Y. Una. Y transpuesta por Y es igual a 1. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿aquí qué nos queda? Queda 1/2, ¿no es cierto? Eh, bueno, sí, podríamos imitarle eso, pero vamos a hacer otra cosa. Vamos de una vez a obtener los gradientes. Igual no nos hace falta resolver eso. ¿Qué sucede si nosotros aquí a esto le sacamos el gradiente con respecto a W de este primer término? Ese gradiente es 0, ¿no es cierto? Sí, esto no depende de W, entonces es 0. Del segundo elemento, ¿cuál es el gradiente con respecto a W? Pues esto será menos X transpuesta por Y, que sería una constante, ¿no es cierto? El gradiente con respecto a WT es de 1 en este caso. Bien, y lo mismo para el último término. Aquí es igual el gradiente de esto, pues esto es igual a tener W al cuadrado, ¿no es cierto? Se simplifica con el 2 y esto nos quedaría más X transpuesta por X, que sería una constante, 2 multiplicado por 2W, el 2 se simplifica y me quedaría aquí multiplicado por W y esto es igual a 0. Bien, recuérdese, el objetivo era encontrar W, ¿no es cierto? Y ahí ya resulta trivial encontrar el W. Simplemente paso este término para el otro lado, o lo que es lo mismo, digo aquí que W va a ser igual a ¿qué cosa? A X transpuesta multiplicado por y todo esto multiplicado por X transpuesta por X a la menos 1, ¿no? Y listo, con eso encontraría W. Esta ecuación se le conoce como la ecuación normal del regresor lineal. Si nosotros resolvemos o expandimos esa ecuación, pues es efectivamente el eh, algoritmo de mínimos cuadrados que nosotros conocemos. Si alguien ya ha estudiado el regresor lineal, esta sería la deducción del algoritmo de mínimos cuadrados. Se conoce como mínimos cuadrados. Es un algoritmo muy conocido, ¿no? Sin embargo, siempre nos presentan ya la fórmula final, pero no nos dicen de dónde sale. Bueno, sale de aquí. En realidad es la aplicación de el criterio este de acá de máxima verosimilitud. Bien, eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues básicamente la idea es aplicar esta ecuación, ¿no es cierto? Se tiene un conjunto de datos que es justamente esta matriz X, este vector Y que tenemos aquí. Eso es un conjunto de datos en forma de tabla. Se tiene ese conjunto de datos, se aplica esta ecuación de acá
y se tiene la ecuación del regresor lineal. Recuérdese que al final lo que yo estoy buscando es encontrar la ecuación de la media de esa distribución. Es decir, esta media de X depende de ese conjunto de parámetros W, que es igual a la W transpuesta multiplicado por mi vector X. Entonces, una vez que yo encuentre este W, vamos a ver, el W, esto se estima con mínimos cuadrados, mínimos cuadrados. Una vez que yo estimo este W a partir de los datos, pues lo siguiente será ir aplicando esta ecuación a los nuevos datos de entrada. Y ya, y con eso yo tendría el criterio este de acá del regresor lineal, ¿no es cierto? Básicamente, la tarea de modelado, ¿qué ha sido? Lo que hemos dicho siempre. La tarea de modelado es encontrar un conjunto de parámetros, encontrar un conjunto de parámetros para un modelo matemático específico. Bien, veamos ahora esto de acá aplicado en el software, ¿sí? Abramos todos, por favor, el Orange. Listo, ahí estamos con Orange, ¿no? Bien. Entonces, Orange en realidad ya viene precargado con múltiples modelos de Machine Learning. No solamente el regresor lineal, no tiene muchos otros más, árboles de decisión, KNN, etcétera. Bien, vamos a empezar con el regresor lineal. El día de ayer, en la sesión que tuvieron con el ingeniero Giancarlo Macancela, ustedes ya vieron la parte fundamental de Orange, entonces no me voy a quedar demasiado tiempo en eso. Sí, en este caso ya sabemos cómo cargar datos. Los datos para cargar se encuentran aquí en la pestaña de Data. Y aquí tenemos varias opciones, ¿no es cierto?, para poder cargar los datos en pantalla. Por ejemplo, yo puedo aquí trabajar con, eh, con datos desde bases de datos que ya se encuentran precargadas en el software, o caso contrario, puedo importarlo desde un archivo CSV, puedo importarlo desde un archivo de Excel, dependiendo de cómo yo tenga a disposición los datos. En este caso vamos a trabajar con un dataset que ya está directamente acá en el software. Bien, vamos a abrir todos, por favor. Cargamos un dataset. Aquí tenemos esta opción dentro de data, está datasets. Tenemos aquí datasets. ¿Con qué datos vamos a trabajar? Bueno, vamos a darle doble clic a este datasets. Bien, y aquí en la caja de búsqueda vamos a buscarle un dataset con el nombre housing, así como lo estoy escribiendo en pantalla. ¿Si se puede ver? No, disculpe, profe, no se ve. ¿No se ve? Ok, deme un minuto, por favor. Ok, estamos ahí. Le doy doble clic a datasets. ¿Se puede ver? Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces ahí tenemos housing, ¿no es cierto? Escribimos aquí en la pestaña de búsqueda housing. Housing.
Bien. Nos debe quedar aquí este dataset. Quizás este botoncito no está marcado, eso es porque no está descargado o no está activo en este momento en sus computadores, pero no hay ningún problema. Bien, ¿de qué se trata este dataset de housing? Bueno, este dataset contiene una gran cantidad de información eh, acerca de ciertas variables que se han medido de casas en la ciudad de Boston. Bien, se han medido variables como son, por ejemplo, la distancia hacia centros escolares, la presencia de parques, es decir, características de la localización de una casa específica. Bien, y en función de eso se ha colectado los datos del precio de la casa. Vamos a cargar este dataset para verlo más en detalle. Vamos a darle doble clic. El momento de que se nos pone aquí en color verdecito y ya está. Bien, cerramos esto, por favor. Y vamos a visualizar. Ya vimos el día de ayer cómo visualizar. Simplemente aquí extendemos esto de acá y le damos clic donde dice Data Table. Bien. Vamos a visualizar este dataset. Vemos entonces que este dataset tiene varias columnas. En realidad tiene 14 columnas concretamente. Tiene 14 columnas. Bien. Estas columnas, como había mencionado, estas columnas hacen referencia a ciertas características de la localización de los domicilios. En antigüedad del domicilio, en fin, los impuestos que paga. Todas estas son características propias del sector inmobiliario. Ahora, adicionalmente tenemos una columna que es la columna que deseamos estimar. Es la variable Y, digámoslo así, que hemos puesto tanto en nuestro PowerPoint, ¿no es cierto? Teníamos nuestra variable Y aquí, que es lo que nosotros deseamos estimar. Es esta variable que nosotros tenemos aquí, esta Y que tenemos aquí. Y en eso es lo que deseamos estimar. Entonces, en este dataset, lo que tenemos son un conjunto de variables X, que son variables del sector inmobiliario, y la idea es poder estimar cuál es el precio medio de la casa. A partir de todas esas variables, desde aquí en adelante, de todas estas variables del sector inmobiliario, poder obtener un modelo que me diga cuánto debería valer la casa. Claro, inicialmente yo necesito datos reales de los valores tanto de las variables que tengo aquí a disposición del sector inmobiliario, como también de los precios reales de las casas. Bien, sin embargo, la idea es que luego yo utilice este modelo de aquí para poder realizar nuevas estimaciones, nuevas predicciones. Es decir, que yo conozca de una nueva casa que no está dentro de esta lista, que yo pueda conocer los valores de las variables del sector inmobiliario y en función de eso pueda estimar su precio medio. Bien, ¿estamos claros? ¿Hay alguna duda con respecto a los datos? ¿De qué se tratan estos datos? Profe, Dígame. tal vez me podría repetir cuál era el nombre de la base de datos Housing. 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 Sí. Housing. Sí, listo. Muchísimas gracias, profe. Eso no me sale. Muy bien. Perfecto. Entonces, esos son los datos con los que vamos a trabajar. Bien. Perfecto. Entonces, para ello, para poder crear un modelo a partir de estos datos que acabo de importar a Orange, lo que voy a hacer a continuación es utilizar el modelo de regresor lineal. Eso se encuentra dentro de la pestaña Models que nosotros tenemos aquí y aquí aparece el Linear Regression. Bien, le damos clic a este Linear Regression
Y lo que vamos a hacer es a conectar el conjunto de datos, el dataset, lo vamos a conectar con este linear regression. Le conectamos. Muy bien. En este momento, en el momento que hicimos ya la conexión, el regresor lineal ya se ha creado. Yo ya tengo un regresor lineal en este momento. Bien, ese regresor lineal ya está acá listo, ya ha sido creado. ¿Qué significa crear el regresor lineal? Les pregunto a ustedes, ¿quién me puede responder? Eso ya lo dije hace un momento. ¿Qué es crear el regresor lineal? Encontrar los parámetros W que maximicen la función. Correcto, ¿no es cierto? Encontrar los parámetros W. Encontrar ese W que nosotros tenemos ahí en la ecuación del regresor lineal. Eso era, pues básicamente, encontrar un regresor. Bien. Ahora, entonces, cuando yo realicé esta conexión del dataset hacia el regresor lineal, Orange automáticamente ya encontró esos parámetros. Bien, sin embargo, yo lo que necesito es ahora sí utilizar ese modelo. O sea, yo no creo un modelo porque sí, yo creo un modelo porque ahora tengo nuevos datos de los cuales necesito hacer una predicción. En este caso, los nuevos datos sobre los que quiero hacer la predicción van a ser exactamente los mismos datos con los que creé el modelo, solamente por probar. En realidad deberían ser nuevos, ¿no es cierto? Debería ser de una casa nueva que no esté dentro del conjunto de datos, pero nada más por probar que el regresor lineal realmente esté haciéndome nuevas predicciones, voy a utilizar esos mismos datos. Para poder realizar predicciones con este regresor lineal, yo voy a utilizar aquí una cajita igualmente, un widget, como decía ayer el ingeniero Marcancela, que me sirve para realizar esas predicciones. Simplemente le doy clic aquí en la salida del regresor lineal, en cualquier posición que no esté en ningún otro widget dentro de mi área de trabajo, y me aparecen todas las posibles opciones con las cuales puedo conectar este regresor lineal. Una de ellas, en mi caso la primera, si no es de ustedes la primera, no pasa nada, se llama Predictions. Si queremos, si no nos aparece como primera opción, simplemente vamos a escribir aquí Predictions. Bien, aquí está entonces este widget de predicciones. Le damos doble clic o le seleccionamos y aquí ya me aparece la cajita de Predictions. Esta cajita de Predictions requiere dos entradas en realidad. Una de ellas es el modelo con el cual yo quiero hacer la predicción. En este caso, mi modelo de regresor lineal. Pero aquí está. Si nosotros nos ponemos sobre la cajita de Predictions, dice que aparte del modelo, que aquí le llama Orange, le llama predictor, ¿sí? Aparte del predictor, dice que también debería ingresarle los datos. Obviamente que necesito ingresarle los datos porque sin los datos no sé qué voy a predecir, por supuesto. Entonces vamos a realizar la conexión en este caso. Repito, voy a conectar los mismos datos que tenemos a la entrada. En realidad lo voy a hacer de una manera diferente. Voy a utilizar otro dataset para que se vea como que los datos vienen de otro lado. Voy a utilizar otro dataset que lo tengo por acá, lo voy a configurar por acá y le voy también a marcar el housing. ¿Sí? El mismo dataset. Perfecto. Y este le voy a conectar a mi predictions. Bien. Ahora, ¿dónde están esas predicciones? Porque eso es lo que me interesa ver, ¿no es cierto? Ahora ya le he ingresado nuevas casas. Estas son nuevas casas que yo le estoy ingresando. A nuevas casas me refiero nuevas mediciones
de variables del sector inmobiliario de una o varias casas. Puede ser una sola, pueden ser varias. En realidad no me importa. Le doy doble clic aquí a Predictions y aquí vemos la salida del regresor lineal. ¿Sí? El regresor lineal en este caso, por ejemplo, para este de acá, para esta primera casa me dice 30, que es el precio que debería ser. El valor real de esa casa, el que se ha medido, es de 24. Entonces aquí vemos que hay un error, ¿cierto? Ya luego veremos qué es eso, qué debemos hacer con ese error. Pero vemos que hay un error. Pero el error es pequeño, ¿no? Notamos aquí de una segunda casa. El regresor lineal me dice que el precio de esa casa debería ser de 25. Y aquí me dice que el valor real que se midió es de 21.6. Hombre, no está tan lejos, ¿no? La tercera casa me dice que debería ser de 30.6 el regresor lineal. Y el valor real, el valor medido de esa casa, el precio de esa casa es de 34.7. Y así pues se tienen para todas las casas, que son ¿cuántas? Son 500, una muestra de 506 casas. Bien, entonces, listo, hemos construido nuestro primer modelo en Orange, un regresor lineal para estimar el precio de casas. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Ninguna. Perfecto. Muy bien. Entonces ya está. Tenemos nuestro regresor lineal funcionando, haciendo las predicciones. Bien. Ahora, para ir jugando un poquito más con el Orange. Claro, aquí le hemos metido exactamente todos los valores, ¿no es cierto? ¿En dónde? En el predictor, ¿no? Claro, también podríamos haber realizado una selección de solamente ciertos ejemplos que quiero que el predictor o con los que el predictor tiene que ir trabajando. Para ello, pues podemos realizar selecciones en tiempo real, por ejemplo, mediante este data table. Los data table, aparte de visualizar como lo que tenemos acá arriba, aparte de visualizar los datos, ¿sí? También me permite realizar selecciones de estos datos. Por ejemplo, yo aquí estoy seleccionando un ejemplo específico o un conjunto de ejemplos. Ahora, ¿cómo puedo yo simplemente sacar fuera de este data table el dato seleccionado? Pues tenemos esa opción conectando la salida del data table, ¿sí? Si nosotros vemos aquí, el data table me puede entregar dos salidas. Ahí dice, ¿no? Está en el menú contextual que me aparece en ayuda contextual del data table. Me dice que debe ingresar los inputs, es la data, y saca dos cosas. Me saca los datos seleccionados y me saca la data entera. Entonces, bueno, yo voy a conectar aquí esta salida, le voy a conectar con los predictores. Bien. ¿Cómo yo sé que están los datos seleccionados? Pues le voy a dar doble clic aquí a la salida. Por favor, todos aquí nos colocamos en la salida, le damos doble clic. Y aquí me dice qué está conectado con qué. En este caso está conectada la salida de datos seleccionados con la entrada de data de mi predictions, ¿no? También, si yo quiero cambiar esto, se puede hacer. Por ejemplo, quiero conectar toda la data a la data y no pasa nada. Se conecta sin ningún problema. Pero en ese caso, nótese por favor en los predictores. Le voy a mover un poquito por acá, acá al lado, ¿sí? Siempre me saca las predicciones de ¿qué? De los 506 ejemplos. Si yo en mi data table tengo seleccionado nada más algunas filas, en las predicciones no cambia absolutamente nada. Continúa presentándose los 506 ejemplos. Sin embargo, voy a realizar el cambio ahora
en la salida del data table, le doy doble clic, le pongo nada más que me salgan los datos seleccionados, ¿sí? Nótese cómo ahora cambia el predictor. Ahora el predictor nada más me muestra la salida de 5 casas. ¿Por qué la salida de 5 casas? Porque en el data table está seleccionado nada más 5 filas. Si quiero de la casa número 6, pues simplemente selecciono la casa número 6 y veo que las predicciones me muestran nada más el resultado de esa casa. Vamos jugando con esto, por favor. Vamos a dar unos minutos para que vayan viendo cómo interactúan cada uno de los widgets y los resultados que se van a obtener. Bien, ¿estamos claros? ¿Hemos jugado con esto? Perfecto. Entonces vamos a guardar. Recordemos que esto de acá deberá ser entregado como parte de la práctica del día de hoy.
Voy a guardar el archivo. Práctica 2. Reclick le voy a llamar. Listo, está guardado el workflow. Bien. Ahora, claro, no es común, ¿no es cierto?, que nosotros siempre trabajemos con conjuntos de datos que se encuentran ya precargados en el software. Eso no es lo habitual. Lo habitual es que necesitemos trabajar en nuestras propias aplicaciones, es decir, que nosotros creemos o generemos nuestros propios conjuntos de datos. Bien, en este sentido, entonces, vamos a ver en este momento cómo podemos nosotros utilizar cualquier herramienta de manipulación de tablas, como por ejemplo Excel, para la creación de archivos que sean compatibles con Orange. Bien, para ello vamos a crear un nuevo workflow. El anterior lo voy a cerrar. Bien, tenemos el nuevo workflow y vamos a abrir el Excel. Todos abramos el Excel. Bien, y aquí vamos a crear nuestra tabla de datos. Vamos a inventarnos, por supuesto, en este momento vamos a inventarnos los datos. Vamos a ponerle la columna Y. En realidad el orden de las columnas no interesa, luego se puede marcar un tipo, pero bueno, pongamos la columna Y. Vamos a marcar una columna X1, una columna X2, una columna X3. En este caso, ¿qué estoy representando? Estoy representando una tabla de datos que tiene una variable de salida. Vamos igualmente a aplicarle un regresor lineal, una variable de salida y que tiene 3 atributos, 3 características, 3 features de entrada. Bien, entonces, si esta es mi tabla de datos, mi tabla con la cual voy a crear mi modelo, entonces deberé ir llenándole con diferentes valores, ¿cierto? Entonces vamos a irle colocando valores, 5.3, aquí pongámosle 3.2, 3.5, 2. Simplemente estoy colocándole valores al azar, ¿no? 4.2, 2.3, 4.2, 2.9. Sí, pongámosle también con punto, 2.5. Ok, vamos creándole así una tablita. Como digo, vamos poniéndole cualquier valor aleatorio. 6.3. Sigue poniendo valores. Ok, bien, supongamos que esos son los datos con los que voy a trabajar. Estos datos con los que voy a trabajar los voy a guardar. Vamos a guardar este libro. Guardarle en la misma ubicación donde almacené el resto de cosas. Vamos a ver, están los documentos. Práctica 2, aquí le voy a guardar como datos 1, le voy a llamar. ¿Sí? Como datos 1. Asimismo en el formato de Excel, no he modificado nada. Y luego me dirijo a Orange. Bien, aquí en Orange vamos a sacar la cajita de File, nuestro widget de File. Este widget es el que nos permite cargar diferentes tipos de datos, datos que se encuentran en el computador. Le voy a dar doble clic y aquí
En la fuente, el archivo fuente, voy a buscar los datos que acabo de crear. Bien, en el caso estaba en documentos, práctica 2, y aquí le llamé como datos. Perfecto. Veo que en este momento, sí, dígame. Tal vez podría mostrar los datos, lo que pasa es que no terminé de copiarlos. Ah, claro. Bueno, son datos aleatorios, no necesariamente tienen que ser los mismos. Listo, ingeniero, gracias. Muy bien. Copiemos, por favor, estos datos. Todos tengamos eso. Profe, no sé si es que pueda poner de nuevo el Orange para subir los datos en esa parte. Sí, claro, ya va. Terminemos Gracias. todos de copiar esto de aquí y le pongo en el orden. Bien, entonces, tenemos los datos. Ahora en el Orange sacamos nuestro widget de file. Lo abrimos. Aquí debe estar seleccionado file. Y luego buscamos nuestra fuente de datos. En mi caso se llama datos1, que es el archivo que acabo de crear en Excel. Le doy doble clic y vemos que automáticamente dentro de mi área de información me muestra ya la información de mi archivo. Me dice que existen 6 instancias, es decir, existen 6 filas, 6 ejemplos, a eso se refiere, ¿no? Existen 6 ejemplos. Existen 4 atributos, 4 columnas de atributos. Bien, dice que estos datos no tienen variable objetivo. Sin embargo, yo había comentado al inicio que yo quería una variable objetivo, ¿no es cierto? Justamente yo aquí le había llamado a la primera columna Y, porque esa es mi variable objetivo, esa es la variable que yo quiero estimar, es la variable para la cual estoy creando mi modelo. A partir de X1, X2 y X3, yo quiero estimar Y, entonces yo sí tengo una variable objetivo, pero Orange no lo detectó. En ese sentido no pasa absolutamente nada. No es de que ya no le detectó, ya se jodió y no puedo hacer nada. No. Aquí tranquilamente yo puedo modificar en el área de columnas, yo puedo modificar el tipo y el rol de cada una de las variables. En este caso, el rol que le quiero dar a mi variable Y es de mi target, de mi objetivo. Yo quiero crear un modelo para esa variable, para ese objetivo. Entonces lo selecciono. Ahora mi variable Y es la variable target. Nótese por favor, ahora esta es mi variable target. Bien, si pongo aplicar, vamos a visualizar esto de aquí, un data table, y vemos que efectivamente me aparece el X1, el X2 y el X3, y como siempre, marcado en color, ¿qué sería? Plomo. Marcado en color plomo, se encuentra mi variable objetivo. Esta es la variable a estimar. Ahora nótese que a la información que me muestra el data table ya no son 4 características, porque realmente la variable que quiero estimar deja de ser una característica. Esa es la variable de salida. Dígame. Tal vez, ¿cómo le hacía para que salga marcado la parte de Y? En esa parte me perdí. Aquí entramos en File
aquí en la sección de columnas, en Y, donde dice rol, le damos clic, se expande el menú y aquí dice target. Ya, listo, ingeniero. Gracias. Y le ponemos aplicar, apply, Ya, ya. eso es. Bien, entonces ahora me aparece marcado ese Y. Yo puedo realizar en realidad ese cambio con cualquiera de las variables. Por ejemplo, a este Y puedo hacerle que sea un feature y quiero que sea mi target la X3. Puedo cambiarle aquí, pongo aplicar y vemos que en el data table ahora el X3 es el que aparece marcado en color plomo. Ahora esa es mi variable target. Significa que yo voy a crear un modelo para estimar este X3. Obviamente no es lo más adecuado, pues ponerle ese nombre, aunque es nada más un nombre, no debería pasar nada tampoco. Pero bueno, dejémosle a nuestro Y como el target. Bien, hasta aquí alguna consulta. No, ingeniero. Muy Sí, tengo bien, una pregunta. claro. Había dicho que al momento de realizar la tabla no importaba si eran valores aleatorios, ¿verdad? Sí, no importa. Listo, gracias. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Pues nosotros vemos algo quizás, como son pocos datos y pocas características, algo que no nos causa ningún problema, pero si es que el número de características y el número de instancias, el número de ejemplos de nuestra tabla comienza a crecer, esto de tener que estar uno modificando a mano en cuanto al rol, sí que comienza a volverse algo tedioso, digámoslo así. Bien, entonces, de alguna manera, Orange tiene la capacidad de poder leer archivos que tienen cierta codificación específica en donde uno puede de una vez asignarle el tipo de dato con el que, el tipo y el rol del dato con el que está trabajando. A esto se le conoce como formato de cabecera de 3 filas. En este caso, nosotros tenemos que nuestro archivo de Excel tiene como cabecera una sola fila. Esta fila es reconocida por Orange como ¿qué cosa? Como el, el nombre de la variable, ¿no es cierto? Ese es el nombre de la variable que Orange le ha colocado a cada una de las columnas. En el formato de 3 filas, adicionalmente a esta cabecera, también debemos colocarle cuál es el tipo de dato y cuál es el rol del mismo. Entonces, yo puedo aquí modificar este archivo. Vamos a crear un datos 2. No lo voy a modificar, vamos a crear un datos 2. Uno nuevo aquí, un libro en blanco. Voy a crear un datos 2 que igualmente tenemos como primera fila el nombre de las variables, y, x1, x2 y x3. Pero ahora en la siguiente fila vamos a incluir cuál es el tipo de variable. A tipo de variable me refiero si la variable es continua o es una variable discreta. Para representar variables continuas utilizamos la letra C. Para representar variables discretas utilizamos la letra D. Bien, entonces, en este caso, todas son variables continuas, ¿no es cierto? Son números decimales, entonces le coloco a todas una C. Todas son variables continuas. Adicionalmente, en la tercera fila de la cabecera se coloca cuál es el rol de cada una de las variables. En este caso, cuando no se coloca nada de antemano, Orange lo reconoce como una característica, ¿sí? Y cuando se le coloca algunos valores o algunas palabras reservadas específicas, Orange las reconoce como tal. Por ejemplo, para que les reconozca como la variable target, aquí le vamos a colocar las.
Cuando le ponemos class, Orange automáticamente va a asignar a esa columna como la variable target. Y si no le coloco nada, el resto van a ser features. Bien. Ahora le voy a llenar esta tabla, la voy a llenar con los mismos datos que teníamos antes, simplemente voy a copiarlos para no volver a escribirlos, desde la cuarta fila para abajo. Entonces las 3 primeras filas se utilizan como cabecera, indicando el tipo y también indicando el rol de la variable. Y finalmente vienen los datos. Voy a guardar esto de acá como datos 2. Datos 2. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? En Orange vamos a modificar aquí, ya no le voy a cambiar a cargar datos 1, sino ahora busco datos 2. Y vemos que automáticamente cuando yo cargo datos 2, él me ha colocado como features x1, x2 y x3 y automáticamente él le pone como target a mi variable y. ¿Sí? Ya no tengo yo que hacerlo a mano. Ya él me da haciendo eso. Profe, disculpe, ¿puede repetir la última parte de del Excel? O sea, desde el Excel. Claro que sí. Bien, tenemos entonces acá en el Excel, ¿cierto? En datos 2, tenemos que ahora la cabecera tiene 3 filas. La primera fila tiene el nombre de las columnas, el nombre de las variables. La segunda fila tiene el tipo de dato que es cada una de las columnas. En este caso, C indica que son datos continuos, que es una variable continua. La tercera fila indica cuál es el rol de cada una de esas variables. En este caso, class indica que esta columna Y se refiere a la clase, se refiere a el target. Cuando no le coloco nada, él automáticamente Orange reconoce que no, reconoce que son características, que son features comunes. Y luego se colocan los datos. Ahora ya no tenemos una sola fila, sino tenemos 3 filas para la cabecera. Bien, una vez que se tenga eso, pues guardamos los datos y en Orange podemos volver a cargarle. Aquí buscamos ya los nuevos datos, se llama datos 2 y automáticamente me aparece Y colocado como target. Bien, voy a hacer un cambio aquí en mis datos 2. Voy a agregarle una cuarta columna, una X4. Una quinta columna en realidad, pero una cuarta característica. Esta característica, ojo con esto, le voy a hacer discreta. Es decir, va a tomar valores discretos, ya no van a ser valores de números reales, sino van a ser valores discretos en este caso. A esta, nuevamente también será una feature, no le voy a colocar nada en la tercera fila. A esta le voy a colocar sí y no en cada uno de los ejemplos. Bien, ¿por qué sí y no? Porque es una variable discreta. Obviamente aquí puede ser 0, 1, 2, también son valores discretos, ¿no es cierto? Puede ser alto, medio, bajo. Bueno, aquí nada más he colocado 2 valores, una variable discreta binaria. Vamos a guardar este datos 2. Me voy aquí al Orange. Abro este datos 2 y voy a ponerle aquí donde dice resetear para que se vuelva a cargar ese datos 2. No, no se cargó. Aquí está, perdón, reload. Perfecto. Nótese que ahora en mis variables aparece una llamada x4 que ya no le colocó como numérica, sino dice que es una variable categórica, una variable discreta.
Y los valores que puede tomar esa variable discreta son no y sí. Automáticamente Orange detectó los valores que puede tomar y este de categórico discreto simplemente lo obtuvo esa información directamente de lo que coloqué en la segunda fila. Bien, Orange también es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de esto sin necesidad de que yo le coloque esa D. Es decir, si yo aquí no hubiese colocado la D, si lo hubiese dejado en blanco, por ejemplo, él automáticamente detecta que esto es una variable discreta por los valores que toma la variable. Es decir, casi no es necesario, casi digo, no es necesario identificar esto, aunque es una buena práctica siempre hacer esto de acá, de identificar los tipos de datos con los que estamos trabajando. ¿Estamos hasta ahí? Bien, perfecto. Una vez que tenemos esto de acá y que hemos importado nuestro propio archivo, creemos un regresor lineal. Ya sabemos cómo hacer eso, les voy a dar unos minutos para que ustedes mismos lo hagan. Vamos a crear un regresor lineal, ojo con esto, y luego vamos a predecir los valores que mediría el regresor lineal, pero ya no con el mismo archivo, sino con un nuevo archivo con valores diferentes. Vamos a crear también un nuevo archivo con el cual vamos a probar si es que nuestro regresor lineal está funcionando. Tenemos ahí unos 10 minutitos para hacer eso. No, 10 mucho, 5. Pues sacamos nuestro modelo de regreso lineal. Lo conectamos, ¿no es cierto? Ya tenemos el regreso lineal. Aquí debemos agregar nuestro predictions. Y ahora me falta poder cargar los nuevos datos que ahora quiero realizar la regresión lineal. Bien, entonces esos nuevos datos le voy a copiarle y hacer ciertas modificaciones nada más aquí. Voy a copiarle en una nueva tabla, pero la característica de esos nuevos datos es que no va a tener la columna de Y, claro. Si yo tengo la columna de Y, pues ya no necesito mi modelo, ¿no es cierto? Entonces voy a eliminar esa columna de Y y nada más voy a dejarle X1, X2, X3 y X4. Y aquí voy a hacer algunos cambios aleatorios, nada más, para que se entienda que son nuevos datos, ¿no? Solo he hecho algunos cambios mínimos. Ya, esta es mi nueva tabla de datos. Nótese que aquí yo ya no tengo Y. Yo lo que quiero es que ahora mi modelo me ayude a predecir cuál sería el valor de Y para estos nuevos datos. Entonces lo voy a guardar igualmente. Voy a llamarle como datos. Datos guión bajo prueba le voy a llamar. Bien, y aquí voy a cargarle esos datos prueba. Ya sé cómo hacerlo. Utilizo un file. Y aquí busco esos datos prueba. Práctica 2, datos prueba. Bien. Él me reconoce esto, pero nótese que aquí el rol me lo ha cambiado. Y aquí me dice que X1 me está reconociendo como categórico. Ok.
vamos a ver cuál es el problema. Ah, bueno. Continuo y discreto. Estas son features. Vamos a ver los datos de prueba. Me los cargó como texto, dice. No es texto. Bueno, quizás el tipo de columna. Le vamos a dar clic derecho aquí. Vamos a cambiar el formato de las celdas. Esto le voy a ponerle como número. Ya, voy a guardar estos datos de prueba. Y vamos a volverle a recargar aquí. No, automáticamente me coloca como texto. Dije, tal vez era por esa fila vacía del Excel, que si bien está vacía significa que son futures, pero si se elimina básicamente, si está llena de datos y no hay ninguna fila vacía, también se le tomaría como futures. Es posible. Sí, vamos a eliminarle esta. Vamos a eliminar esta fila. Y recargar los datos. No. Sí le guardé, ¿no? A ver. Y aquí en rol también le coloca mal. Vamos a eliminarle por ahora también esto. Ahí está, ¿no? Ya. Ahí está. Es que son solamente datos que no le he colocado un rol específico. Para que le reconozca como features, no le he colocado las dos filas adicionales. Ok. Bueno. Una vez que están esos datos, vamos a ingresarle a las predicciones y vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Si le abrimos las predicciones, estas son las predicciones de nuestro regresor lineal. Bien, en Profe, este ¿qué fue lo que caso, le hizo a las sí, tablas? le eliminé las dos filas adicionales. Le dejé sin las dos filas aquí adicionales. Ah, ya. Bien. Perfecto. Muy bien. Nada, y con eso entonces estoy realizando ya nuevas predicciones, ¿no? Por ejemplo, si ahora mi conjunto de datos solo tiene dos valores, vamos a eliminar estas filas de aquí. A ver. Vamos a eliminar estas filas de aquí. Si solo tiene dos valores, yo puedo recargar el archivo acá en Orange para que esos cambios surtan efecto y me voy a predicciones y efectivamente tengo los dos valores para esas filas. ¿Sí? Y aquí tenemos los resultados del regresor lineal. 4.8 y 4.2. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. Bueno, continuamos. Vamos a guardar esto. Guardarle como rec
lin 2 le voy a poner. Bien. Perfecto. Ahora, de la misma manera, ¿no es cierto? Cuando aquí nosotros hicimos el regresor lineal, básicamente lo que cambiamos en la fórmula de la estimación de máxima verosimilitud condicional era el modelo de la distribución de probabilidad y la función para los parámetros del modelo, ¿sí? Eso era en el regresor lineal. Pues aquí, cuando estamos trabajando con un problema, como por ejemplo un problema de clasificación, se hace exactamente lo mismo, es decir, desde el mismo criterio de máxima verosimilitud, simplemente cambiamos aquí, personalizamos para el caso específico y ya tenemos un nuevo modelo de Machine Learning llamado regresor logístico. El regresor logístico es muy interesante porque, de hecho, no es un regresor. O sea, el regresor, nosotros llamamos regresor siempre a qué cosa? A poder estimar el valor de una variable continua. La variable y, en nuestro caso, era continua. Pero, a ver, aquí está mal escrito, pero el regresor logístico tiene nombre de regresor, pero no es regresor. Eso es lo que debemos considerar. El regresor logístico es un clasificador. De hecho, pertenece a la categoría de modelos que resuelven el problema de clasificación o la tarea de clasificación. Es decir, la variable y es discreta, no es una variable continua, sino es una variable discreta. Bien, para tener en consideración esto de acá. Entonces, recordemos que de lo visto anteriormente, vamos a reescribir otra vez aquí el criterio entonces de máxima verosimilitud para estimar los parámetros de un modelo. Es el teta, ¿no es cierto? El teta que maximice el sumatorio del logaritmo, solo que aquí ya hablamos de una probabilidad, una distribución de probabilidad discreta, una función masa de probabilidad, que es nuestro modelo, ¿no es cierto? De y sub i, dado una función de las variables conocidas, dado un conjunto de parámetros, una función paramétrica. ¿Sí? Este es el cambio que habíamos hecho en el criterio de máxima verosimilitud. Ahora, si es que nuestro modelo, vamos a decir, la variable y puede tomar nada más dos valores, entonces nosotros sabemos que el modelo va a seguir una distribución de Bernoulli, ¿cierto? Aquí el p-model va a seguir una distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli es justamente aquella que se le da para dos valores. Un proceso de Bernoulli es el lanzamiento de una moneda. Es básicamente, ese sería el equivalente para un problema en donde la variable de salida tiene nada más dos valores. Debería yo aquí colocarle la distribución de Bernoulli. Y esta distribución de Bernoulli obviamente será una distribución sobre la variable y, que es la que deseo estimar. Pero en este caso esta variable y estará parametrizada por una función, aquí la función f. Pero esta función f la vamos a estimar con la función logística, se llama, o la función sigmoide de x, y. Bien, esta función sigmoide la vamos a escribir acá. La sigmoide de x, y obedece a la siguiente fórmula. Es una fórmula igualmente como en el regresor lineal poníamos la ecuación de la recta. Aquí ponemos la ecuación de la sigmoide, que es 1 sobre 1 más exponencial
de WT por XY. Bien. Esta es la ecuación que se utiliza en este caso para los parámetros de la distribución de Bernoulli. Para los de la normal se utilizaba la ecuación de la recta, en este caso para el de Bernoulli se utiliza la ecuación de la sigmoide. Bien, nada, si nosotros reemplazamos en la ecuación de Bernoulli, entonces esta sigmoide, entonces el modelo va a tener la forma siguiente, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí que sería sigma de X super I elevado a la Y super I más 1 menos sigma X super I, esto elevado a la 1 menos Y super I. Así quedaría mi modelo. Bien. Si nosotros reemplazamos en el criterio de máxima verosimilitud de esto de acá, ¿qué nos quedaría? Pues el arc max, el teta, ¿no es cierto? Bueno, en este caso ya, ya no sería el teta. Ya tenemos aquí los parámetros W, pongamos el W de una vez. W, ¿cierto? Que maximiza el sumatorio del logaritmo de sigma X, Y, Y, más 1 menos sigma de X, Y, 1 menos Y. No, me falta aquí un paréntesis más, ya. Bien, ahora ese logaritmo pues se puede repartir a cada uno de los elementos. Simplemente podemos incluso intercambiar cada uno de los términos y nos quedaría aquí el sumatorio de menos, si le transformamos obviamente en un problema de minimización, ¿cierto? Sería menos log, así me quedaría, ¿no? Menos log multiplicado por el P no, el sigma, menos log por el sigma de X super I, Y super I, más 1 menos sigma de X super I, 1 menos Y super I, ¿cierto? Sí, ahora sería un problema, esto sería negado, ¿no? El NL, con un problema de minimización. Nada, vamos ahora a ver estos dos términos a qué podrían ser iguales o cómo podríamos calcular cada uno de estos términos. Pues el YI pudiera bajar, ¿no es cierto? Si aplicamos el logaritmo a cada uno de los términos, me quedaría el menos Y por el logaritmo de sigma XY. Así sería, ¿no? Más, a ver,
más 1 menos y por el logaritmo de 1 menos sigma x y. Este menos sería para todo esto de acá. Aquí tendríamos el sumatorio de todo esto. Bien. Esta expresión que nosotros tenemos acá, bueno, es esta misma expresión, pero partido entre m, que a la final puedo agregar este m por ser un problema de maximización o minimización. Sabemos que el resultado no cambia. A esto se le conoce como la famosa cross-entropía. Esta es la entropía cruzada o cross-entropía que aparece mucho cuando vamos a optimizar redes neuronales, en realidad en problemas de clasificación. Esa es la razón por la que se utiliza la cross-entropía para optimizar o como función de pérdida de una red neuronal. Por ahora no hemos visto todavía redes neuronales, entonces no importa, pero este resultado es muy importante, ¿no? Lo cómico de esta situación es que a pesar que la salida es una salida muy sencilla, la variable y nada más puede tomar dos valores, 0 o 1, sí o no, nada más dos valores, frente a lo que era en la regresión lineal, que la variable y podía tomar cualquier valor. Aquí lo cómico es que esta cross entropía no puede ser o no podemos o encontrar un resultado o del problema de optimización exacto, tal como lo hacíamos en la regresión lineal, ¿no es cierto? En la regresión lineal podía encontrar el gradiente con respecto a W y directamente con ese resultado yo podía encontrar el W más óptimo. Aquí no, aquí yo no puedo encontrar directamente los Ws óptimos de forma analítica como lo hicimos antes. Las funciones que obtengo no son derivables. Bien, y eso es un problema. Este problema, entonces, básicamente se resuelve mediante métodos numéricos. Hay varios, en realidad no vamos a entrar en ese tema. Bien, eso se resuelve mediante algoritmos de optimización numérica. Perfecto. Visto esto de acá, pues nada, vamos a aplicar el regreso logístico ahora en Orange. Bueno, vamos a guardar este regresador lineal 2, ya lo guardo, ya está. Vamos a abrir un nuevo workspace, perfecto. Y ahora vamos a trabajar igualmente con un dataset. Este dataset se llama Attrition, lo voy a escribir aquí, Attrition, sí, aquí está, miren, Attrition, doble T, por favor, Attrition. Bien, y vamos a seleccionar el que dice Attrition-train, por favor. Attrition-train. ¿Estamos todos con ese? Le damos doble clic, se nos debe colocar aquí en color verdecito. Eso significa que está bien. Bien. Vamos a ver de qué se trata este dataset Attrition. Voy a colocar una tabla. Y aquí está. Bien. Este dataset que tiene 18 características, tiene una variable de target que es una variable discreta con dos valores. Justamente una variable discreta con la cual se puede trabajar con el regresor logístico, ¿no? Recuerdes, el regresor logístico era cuando deseamos crear modelos para variables que toman dos valores. En realidad, existen modificaciones del regresor logístico para variables discretas con más de dos valores. Se llama regresor de tipo softmax,
se le conoce cuando tiene más de 2 valores. Pero bueno, lo que hemos visto ahora en la teoría es para 2 valores. Entonces vemos que para una variable de salida de este tipo que puede tomar nada más 2 valores, el regresor logístico pues sería el modelo adecuado en este caso. Bien, tiene 18 características, digo, y básicamente aquí el problema o el dataset se trata de intentar predecir si una persona va a dejar el trabajo o no, va a renunciar o no. De eso se trata este atribui. Entonces, eso en función de la edad de la persona, de si el trabajo incluye viajes raramente o de forma frecuente, si a en qué departamento está trabajando la persona, cuál es la distancia del trabajo a su casa, cuál es el nivel de educación, si el género, si es hombre o mujer, etcétera, en función de 18 características se intenta estimar si la persona va a dejar o no va a dejar el trabajo. ¿Se entiende de qué se trata Tritium? ¿Sí? Bien. Entonces, pues nada, vamos a crear un modelo, un regresor logístico para este conjunto de datos. Esto lo hacemos con este Atrition Train que hemos puesto aquí, que habíamos seleccionado. Bien, vamos a crearle nuestro modelo. Aquí está Logistic Regression dentro de la categoría de modelos. Creamos entonces ese modelo de ahí. Creamos el regresor logístico. Ya está creado el modelo. Sabemos que crear el modelo para el regresor logístico igualmente implicará encontrar esos parámetros W que aparecen en la ecuación del regresor logístico. Bien, y ahora lo siguiente es realizar predicciones con este regreso logístico, porque esa es la idea, para eso creé el modelo, ¿cierto? Ahora debería ingresarle nuevos valores y poder ver si es que el regresor logístico realmente está realizando predicciones. Entonces, nada, nuevamente aquí le voy a sacar el widget de predictions. Y este widget de predictions, pues tengo que ingresarle también los datos. Pero ahora los datos que le voy a ingresar igualmente provienen de un dataset, pero voy a ingresarle el attrition que es para predict. Aquí voy a escribir nuevamente attrition y busco el que dice attrition-predict. Lo selecciono, cierro, y ese es el que le voy a conectar al predictions. Voy a abrir ahora el predictions y nótese que este dataset de predictions, el attrition de predictions, contiene 3 nuevos, ¿qué cosa? 3 nuevas personas sobre las cuales quiero saber si es que van a dejar o no van a dejar el trabajo. Estas nuevas personas, de hecho aquí me aparece el nombre, es John, Rachel y Verónica. Bien, de estas 3 nuevas personas, en función de las mismas características con la cual fue creado el modelo, entonces ahora se estima si van o no van a dejar el trabajo. En este caso dice que John va a dejar el trabajo. Será por la edad, será por las condiciones de trabajo, distancia hacia la casa, etcétera. En función entonces de todas esas características, el regresor logístico él estima que John va a dejar el trabajo. Rachel y Verónica, ellas van a mantenerse en el trabajo. Bien, estos datos son totalmente nuevos, son diferentes a los datos, obviamente si nosotros vemos aquí, son diferentes a los datos que teníamos al inicio con los cuales creamos nuestro modelo. Y esa es la intención de los modelos, ¿no es cierto? Predecir ante nuevos ejemplos, ante nuevas instancias, predecir en función de lo que se ha logrado extraer, del conocimiento que se ha logrado extraer de un conjunto de datos previamente recolectado. Inge, ¿puedes repetir la Bien. última parte? La de lo que agregó la datasheet. Ah, claro, esto de acá. Sí. Agregamos otro dataset. Aquí buscamos otra vez attrition, pero ahora seleccionamos el que dice attrition-predict.
Aquí está predict. Este ya no el train, el que dice predict. El que dice aquí solo tiene 3 ejemplos. Bien, y ese es el que le conectamos a predictions. Bien, con esto hemos creado también nuestro regresor logístico el día de hoy. Reglog le voy a llamar. Recuérdese, el regresor logístico no es un regresor. Eso debe quedarnos clarísimo. El regresor logístico no es un regresor. De hecho, es un clasificador. Si alguien por ahí intenta solucionar un problema de regresión, es decir, un problema donde la variable es continua, con un regresor logístico, pues no está en nada, no ha asistido al curso. ¿Sí? El regresor logístico no sirve para intentar estimar variables continuas. El regresor logístico es para estimar variables discretas, para hacer clasificación. De la misma forma, si alguien intenta, en cambio, con un regresor lineal realizar clasificación, lo mismo, no ha asistido al curso, no está en nada. El regresor lineal es un regresor, se sirve para variables continuas. Bien, perfecto, dejamos hasta ahí por el día de hoy.